La meditación en este momento la hemos titulado Lo inesperado. El salmista, en un momento de aflicción, se dio cuenta que Dios no lo dejó solo, y es por ello que él escribe el Salmos 30 como acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Y es donde él dice: yo dije en medio de mi tranquilidad, no seré movido jamás. Salmos 30:6. Leer este versículo trajo a mi memoria una llamada telefónica diciéndome que uno de mis hijos se encontraba en el hospital porque había sido arrollado por un automóvil. Jamás imaginé que recibiría una noticia así. Yo me encontraba solo. Muchas veces había acompañado y aconsejado a otros en circunstancias similares, pero ahora era yo quien necesitaba apoyo. Por un momento me sentí confuso y me pregunté, ¿qué fue lo que hice mal? Algunos llegamos a pensar que por creer en Cristo nada doloroso nos sucederá. Y cuando sobreviene la desgracia, imaginamos que es el resultado de habernos portado mal. Hice una breve oración, pidiendo perdón y expresando mi confianza en que todo saldría bien con la ayuda de Dios. Cuando llegué al hospital, me tranquilizó ver a mi hijo consciente y al acercarme a él, con cierta angustia me dijo, ¿por qué? Él estaba muy involucrado en distintas actividades de la iglesia y esa mañana iba a encontrarse con otros jóvenes para abrir una cuenta en la que depositarían fondos en pro de los necesitados. Oré con él y le pedí que tuviera confianza en que todo saldría bien. Sin embargo, al principio los sucesos no fueron tal como lo deseábamos. El médico me informó que mi hijo tenía fracturado el fémur y que sería necesario operarlo. Hubo varias complicaciones, desde no encontrar el material necesario y tener que esperar turno para el quirófano. En 2 ocasiones programaron su operación, pero de pronto llegaban personas muy graves y tenían que ocupar el quirófano. Como habían pasado algunos días, con el fin de que sus tendones no se encogieran, los médicos decidieron estirarle la pierna y para mantenerla así, le atravesaron un clavo en la espinilla. Y de ahí sujetaron una cuerda y una polea poniéndole unas pesas de metal. Los días de espera se tornaron angustiantes. Yo no sabía si seguir esperando o llevar a mi hijo a otro hospital y enfrentar la carga económica que eso significaba. Por su parte, mi hijo preguntaba si yo no podía hacer algo más. Le expliqué sobre las emergencias que tenían que atender y en su desesperación me dijo, entonces, ¿los demás son más importantes que yo? ¿Y si sigue habiendo emergencias, así voy a permanecer? Traté de hacerle comprender que los médicos daban preferencia a los casos con los que estaban en riesgo la vida del paciente y me preguntó si iban a esperar hasta que ese fuera su caso. Yo no dejaba de orar, pero parecía que Dios tenía planes distintos o yo no estaba haciendo lo necesario. Ese era mi mayor conflicto. Si tan solo estuviera seguro de que Dios quería que esperara, lo haría confiado, pero no estaba seguro. Una mañana me arrodillé y recordé un canto que dice, cuando estoy triste con gran temor, cuando me abate cruel el dolor, viene a mi lado mi buen Señor, cuando lo anhelo más. Entre lágrimas dije al Señor que yo no lo sentía, que yo lo anhelaba y me sentía solo. Así pasé un momento. Cuando me levanté, me sentía descansado. Había en mi espíritu una sensación distinta. Entonces recordé a un buen amigo que tenía relaciones con el gobierno del estado, así que telefónicamente le compartí lo que estaba sucediendo. Con mucha atención él vino y a nombre de un funcionario del gobierno, habló con el director del hospital. Al principio las cosas empeoraron, ya que el director me llamó para decirme que por mi causa le habían llamado la atención y que él no era culpable de que no hubiera lugar en el quirófano. Y agregó, si usted tiene tanta influencia con el gobernador, pídale que lo traslade a otro hospital y que ellos paguen los gastos. Le expliqué que yo no había pedido que lo regañaran, que solo había compartido lo que estaba pasando, y que lamentaba lo sucedido, ya que lo único que deseaba era que atendieran a mi hijo. Gracias a Dios al día siguiente lo operaron. Un año después volvieron a operarlo para quitarle definitivamente la varilla y los clavos. Él quedó bien, solo unas largas cicatrices nos recuerdan lo sucedido. Ahora sé que a Dios no solo le interesaba restaurar el fémur de mi hijo, Él necesitaba más que un fémur restaurado para volver a caminar. Dios restauró su corazón y fortaleció su fe. Ahora mi hijo es un ministro y sirve como pastor. Estoy convencido de que Él ha edificado la vida de otros con su experiencia. Yo también recibí una gran lección.
Aunque podemos ser dañados al igual que todos los seres humanos, la diferencia es que no enfrentamos solos la aflicción. El Señor y nuestros hermanos siempre están acompañando. Dios siempre nos da su gracia. Alabado sea.